Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de propiciar el debate democrático de los principales aspectos que contiene el anteproyecto de nuestro Código Electoral 2020 que fue elaborado por la institución. En este propósito nos acompañan el día de hoy dos especialistas que van a abordar conmigo un importante tema, que es el principio de la doble instancia, para justamente poder desarrollarlo y poder tener alcances de qué significa exactamente la doble instancia en nuestro país y sobre todo en materia electoral. Nos acompaña en primer término nuestro invitado, que es el doctor Raúl Canelo. Él es abogado, experto en Derecho Procesal y Constitucional, a quien los saludamos y agradecemos su presencia. ¿Cómo está, doctor Canelo? Su saludo, por favor, y un brevísimo comentario sobre el tema del día de hoy. Bien, muchas gracias. El tema de la doble instancia está unido intrínsecamente al recurso, y el recurso es el recurso de apelación. Y la apelación en su origen, en su real sentido, es simplemente un reclamar, es una reclamación. Y fíjense cómo el derecho recoge algo que es natural al ser humano. El ser humano reclama desde niño. Un niño reclama siempre, quiere algo, y si no está conforme con la decisión que hace, acude a alguien que cree que es más importante o superior, ¿no? Entonces, si por ejemplo es la madre la que está con el niño y no le quiere dar algo, va al padre, o viceversa, o el hermano que no quiere hacer, reclama y va. Entonces, fíjense, el derecho está recogiendo situaciones de la naturaleza, y a eso hoy le hemos venido a denominar en un proceso apelación, pero su origen es eso, es propio y recogido de la propia conducta humana, y lo que se quiere es enmendar, lo que se quiere es anular, lo que se quiere es corregir algún error de quien tenía una decisión primigenia. Claro, hoy está arreglado como un recurso ante un superior, y ese ir de un inferior a un superior para que corrija, anula, enmiende, a través de la apelación, se hace en lo que hemos denominado instancias, ¿no? Es instar, ir de un inferior a un superior. Y la apelación justamente tiene esa característica, nos permite acudir a estas instancias, y es de carácter vertical, universal, porque no solamente corresponde al proceso o a un proceso de conocimiento ordinario, sino corresponde a todo tipo de recursos, y hoy tiene rango y reconocimiento constitucional, y evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones, ente electoral, está inmerso dentro de todos estos mecanismos modernos y que corresponden al debido proceso, y en consecuencia es parte del debido proceso electoral. La necesidad de la instancia y su recurso, que es la apelación, es el recurso intrínseco de la doble instancia. Muchas gracias, doctor Canelo, por su saludo y por esta introducción que además ha sido tan gráfica, porque sobre todo con un ejemplo tan sencillo ha evidenciado la necesidad de garantizar que haya un segundo nivel, una segunda instancia en la cual se puedan proteger y también restablecer derechos, y en este caso en el ámbito electoral. Muchas gracias por esa introducción, y además me gustaría también, amigos, presentarles a nuestra segunda invitada por el programa. Ella es la doctora Karine Janet Guevara Rodríguez, quien fue abogada también de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones y es especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctora Guevara? Su saludo, por favor, y un breve comentario sobre el tema del día de hoy. Hola, Jessica. Bueno, es muy importante lo que estamos hablando sobre este principio de derecho de doble instancia, ¿no? Que justo lo ha recogido el anteproyecto del Código Electoral que se ha presentado al Congreso. En el caso de la justicia electoral, este principio de doble instancia lo tenemos garantizado en el título preliminar, a través del cual se da lo que es, como ya lo ha comentado nuestro anterior ponente, dos instancias. La primera instancia va a ser los jurados electorales especiales, y la segunda instancia, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A través de ello, los ciudadanos que consideren afectados algún derecho dentro de sus
inscripción de listas, etcétera. En primera instancia van a recurrir al jurado electoral especial y en segunda instancia al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A través de ello también se garantiza que un órgano de alta especialización, ¿no?, resuelva una controversia o un conflicto con mayor grado de especialización en la materia. Claro que sí, Karim, porque como tú mencionas, es importante también la especialidad que tienen los órganos de segunda instancia, por la trayectoria y por la experiencia justamente de quienes lo conforman. Muchísimas gracias por esos alcances y para ello justamente en el siguiente bloque vamos a poder ir ahondando más en los detalles del tema que nos ha convocado el día de hoy. Por ahora nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en su programa Cuestión de Código. Seguimos aquí en su programa Cuestión de Código y en este bloque haremos una perspectiva histórica y comparada del tema. En el proyecto de Código Electoral que ha preparado el Jurado Nacional de Elecciones, dentro del título preliminar, ha establecido algunos principios. Uno de ellos, y muy importante, que además no estaba contenido en proyectos anteriores y sí en el anteproyecto del año 2020, que es el principio de la doble instancia, ¿no? Esto que bien ha detallado el doctor Canelo es algo tan elemental, el poder recurrir a una segunda instancia no estaba considerado o no está considerado expresamente como un principio que debe ser respetado en el marco de la justicia electoral. Pero justamente con lo ilustrativo que ha sido doctor Canelo, me gustaría primero hacerle una consulta. Entonces, se habla mucho de la doble instancia y se relaciona con el debido proceso. ¿Cuál es la relación de la doble instancia con el debido proceso? ¿Están íntimamente ligadas? Sí, definitivamente sí. Sin embargo, quiero decir y retomar un poco lo dicho por la doctora Guevara, en el sentido de cuál es la razón de la doble instancia. En primer lugar, más aún cuando muchos han dicho que el objetivo de un proceso es encontrar la verdad. Bueno, si se encontró la verdad, entonces ¿por qué tendría que haber otra instancia? Uno. Y dos, se habla de la necesidad de un reexamen por un superior jerárquico que normalmente es compuesto por un tribunal, es decir, 3 miembros, o más, un colegiado, o por gente mucho más, y además se supone por gente mucho más calificada, normalmente los tribunales superiores o cortes superiores, o colegiados, como en este caso son personas que han tenido determinada trayectoria, reconocimiento, los requisitos son mayores que para un inferior, porque es otro grado, otra jerarquía, es superior, y se dice pues que pensarán mejor que el inferior. Esas son las razones que normalmente nos dan, porque el inferior se puede equivocar, porque varias personas reflexionan mejor que el inferior, y esas son las grandes ventajas, y de hecho lo son. Sin embargo, podemos llegar a un sistema de falacia, porque luego podemos decir, si hay un inferior y un superior que es mejor, y si encima, por cómo no, puede haber un tercer recurso, una tercera instancia. De hecho, en el Perú, antiguamente la Corte Suprema funcionaba como una tercera instancia. Entonces, tanto mejor. Bueno, pero si una tercera instancia es mejor que una segunda, ¿por qué no una cuarta? Y esto sería un absurdo, porque sería un infinito. Pero luego, el tema de la verdad, si la verdad la tiene, el fin del proceso es la verdad y el que dictó la primera instancia fue la verdad, ¿cómo es que la verdad la cuestionamos en el superior? Y muchas veces ha ocurrido objetivamente quien ha tenido la razón es el inferior y no el superior. Bueno, pero nuevamente entramos en el campo de las falacias. Hay personas que han optado por hablar de una sola instancia. En el derecho antiguo hemos encontrado casos, en el derecho romano, en el derecho griego, de una sola instancia. Hoy, modernamente, Alsina, por ejemplo, hablaba de la instancia única, pero plural. Fíjense que es curioso esto, instancia única pero plural, como un colegiado. ¿Y eso es malo o bueno? ¿Y qué dice mi Constitución? Nuestra Constitución, en el artículo 139, es curioso, porque mire lo que dice, textualmente hablando. Son principios y derechos de la función jurisdiccional, artículo 139, inciso 6. La pluralidad de la instancia.
Y bajo esa perspectiva de la pluralidad de la instancia, algunos han entendido que esto no significa doble instancia, sino pluralidad de instancia. Es decir, que podría haber un órgano colegiado y no doble instancia. Pero esa es una forma muy restringida de ver el fenómeno. Yo creo que el proyecto acierta cuando lo útil, lo moderno y lo racional es hablar de doble instancia y hablar de un recurso que nos conduzca a la doble instancia, que es el recurso universal de la apelación. Y en ese sentido, creo que este proyecto es racional y conforme a lo que constitucionalmente y procesalmente hoy se entiende como garantía de la administración de justicia, es decir, aun cuando el constituyente no lo dijo así, estamos hablando de la doble instancia. Recordemos cómo hoy ha sucedido todo un fenómeno procesal. Los principios procesales ahora son garantías constitucionales y en consecuencia este proyecto no ignora esos cambios profundos que han habido en el procesalismo de los últimos años, que ahora, repito, las garantías del debido proceso, casi todas ahora están en la Constitución, y cómo no, la doble instancia. En consecuencia, entiendo que este anteproyecto del Código Electoral, al establecer la doble instancia y su camino, que es la apelación, al establecer los jurados electorales especiales y los plenos del Jurado Nacional de Elecciones, se colocan en una situación moderna y correcta desde el punto de vista procesal y constitucional. Así es, doctor Canelo, y justamente una de las fortalezas que tiene la Administración de Justicia Electoral en nuestro país es que además de garantizar la doble instancia a través de jurados electorales que se instalan en determinadas circunscripciones a nivel nacional en el marco de un proceso electoral, los cuales esperamos que en algún momento no sean temporales, sino más bien permanentes. En esta estructura, este es el órgano que administra justicia en primera instancia y en una segunda instancia un colegiado que además tiene la característica de estar conformado no solo por representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público, sino también de la sociedad civil, es decir, participan también personas que provienen de universidades, de las facultades de Derecho, de las universidades públicas, privadas y también del Colegio de Abogados de Lima. En el marco de la Administración de Justicia Electoral, del tema que nos convoca el día de hoy, que es doble instancia, doctora Guevara, me gustaría consultarle. En otros países, evidentemente, también se aplica la doble instancia, ¿no es así? Tenemos tribunales supremos, tribunales electorales, puede variar la denominación en diferentes países, pero también aseguran la segunda instancia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto, Jessica. En países, por ejemplo, de Latinoamérica, si bien hay lo que se dice, lo lleva el Poder Judicial, o juzgados especializados en primera instancia, luego un Supremo Tribunal en segunda, o tienen un Supremo Tribunal Electoral, por llamarlo así, especializado, jurisdiccional, independiente del Poder Judicial también, ¿no? Son uno que otros, 2 o 3 países, creo, a nivel de Latinoamérica que no tienen esa pluralidad de instancias, ¿no? Y bueno, pero la mayor parte lo tiene, porque hemos firmado tratados, pactos internacionales sobre los derechos y tal, y tenemos que, el Estado está obligado a garantizar la eficacia de ese derecho, ¿no? Es por eso que lo tenemos recogido en la Constitución se interpreta dentro del marco de los tratados internacionales, y bueno, ha hecho muy bien el proyecto que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones al incluirlo específicamente en la pluralidad de instancias como un principio y derecho que va a regir dentro de la justicia electoral, ¿no? Claro que sí, doctora Guevara, porque justamente además de estar recogido ya en la Constitución, en programas anteriores, y nuestros amigos televidentes lo podrán recordar, se mencionaba cómo en algún momento el sistema electoral era considerado un poder electoral, ¿no? Un poder electoral que tenía, entre otras funciones, el administrar
Justicia Electoral y que estaba inicialmente allá por el año 1931 conformado también por jurados departamentales, que siempre han tenido la característica de también tener un integrante, porque nunca ha sido solo una persona quien lo integre, sino estaba constituido por varios representantes de la sociedad. Siempre habían personas que provenían de la comunidad misma, ¿no? En ese sentido me gustaría consultarle al doctor Canelo, ¿usted considera que históricamente se ha ido afianzando la justicia electoral peruana y de qué manera se ha ido afianzando también esta justicia en doble instancia que tenemos en nuestro país? Sí, bueno, yo he tenido una amplia experiencia en materia de litigios y también en causas que hemos visto en el Jurado Nacional de Elecciones, en su fuero, y siempre ha sido grato. El Jurado Nacional de Elecciones ha sido bastante respetuoso de los procedimientos. Y creo que históricamente, efectivamente, y yo felicito a los autores de este anteproyecto que han sintetizado un quehacer histórico que viene, yo creo, fundamentalmente desde la Constitución del 79, que se ha reconstruido un espacio democrático nacional a raíz de jurisprudencias, a raíz del quehacer de la actividad jurisdiccional en el ámbito electoral. Y es así entonces que hoy es una realidad este anteproyecto donde vemos principios procesales modernos. Y cómo no, efectivamente, tal como también lo ha indicado la doctora Guevara, se han incorporado y puesto en concordancia con la Constitución y demás cuerpos legales, este quehacer que ya en el jurado venían trabajando. Habían muchos procedimientos donde había una doble instancia, ¿no? En consecuencia, lo que ha hecho este código es uniformizar, hacer un texto ordenado en realidad de toda esta tradición que el Jurado Nacional venía realizando ya en materia jurídica. Yo creo que es muy saludable, es beneficioso y un instrumento moderno para que quienes hacemos uso de este proceso en las distintas reclamaciones, problemas que se presentan y que el Jurado Nacional ha sabido resolver siempre en forma armoniosa, concordante y democrática, lo está haciendo también ahora con este anteproyecto. Felicito a los autores y soy un entusiasta defensor de los principios procesales que en este anteproyecto se están estableciendo y, como no, de la doble instancia. Gracias, doctor Canelo, por esos comentarios. Y justamente en el marco de lo que usted nos dice, recojo que aquí en el anteproyecto de Código Electoral, cuando se habla del principio de doble instancia, se menciona algo muy importante. Dice, las resoluciones emitidas por los organismos electorales deben ser motivadas de acuerdo a derecho y contener el razonamiento jurídico que justifique la relación entre los hechos y las normas. Qué importante es consagrar esto también a nivel legal para que quede establecido justamente que los quienes administran justicia en primera instancia y en segunda deben motivar sus resoluciones y justamente establecer ese razonamiento lógico que permite establecer cuál va a ser la norma aplicable entre los hechos que han sido materia de un expediente o de la causa con finalmente la resolución o la determinación que tome el fuero de justicia electoral. Así también entonces me gustaría consultarle a la doctora Guevara lo siguiente, un poco también para que nuestros amigos comprendan cuál es ese rol o cuál es la importancia que tiene la doble instancia en nuestro país, porque muchos recordarán o habrán visto o habrán tenido alguna referencia acerca de resoluciones de segunda instancia que tienen términos como por ejemplo confirmar, revocar, declarar nulo algunos actos. ¿Cuál es ese rol que tiene esa segunda instancia? Quizás poner en orden algunas situaciones, algunos aspectos que en el derecho no hayan sido atendidos correctamente o de acuerdo a ley. A ver, lo que sucede, claro, el Jurado Nacional de Elecciones tiene una naturaleza, para aclararnos un poco, ¿no? Una naturaleza especial.
llamémosle especial porque es mixta. Por un lado puede ser jurisdiccional y por el otro lado también es administrativa. Dentro del lado jurisdiccional, en época electoral, ve el tema, en primera instancia, los jurados electorales especiales y en segunda instancia el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En primera instancia, como lo ha señalado, en efecto, está compuesto por el presidente que es elegido por los jueces superiores, la Junta Superior de Justicia. Al otro viene del Ministerio Público y el tercer miembro, o segundo miembro, perdón, viene de un sorteo dentro de una relación de ciudadanos. Entonces, se constituyen en una época electoral específica, no son un órgano de alta especialización en materia electoral. Obviamente, si bien el Pleno distribuye a sus abogados para hacer las capacitaciones, para poder formar a estos profesionales, es una materia que no es difícil de comprenderla de la noche a la mañana. Entonces es obvio que pueden incurrir en ligeros errores, ¿no? Que pueden llevar a violentar lo que es la motivación, que muy bien lo ha señalado, y con ello pueden revocar una resolución de un jurado electoral especial por incumplimiento de las normas en materia electoral, ¿no? Entonces, obviamente, el Pleno con mayor criterio y especialización en la materia entiende cuál es el error, corrige, enmienda y lo manda al jurado electoral especial para que lo ejecute. Cuando eso pasa, normalmente viene un expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en grado de apelación, ¿no? Por quien se considera afectado. Si el Pleno está de acuerdo con la resolución de primera instancia, confirma la resolución venida en grado. Ahora, si no está de acuerdo con la resolución de primera instancia, va a revocar la resolución y va a reformarla. ¿Ok? Otras veces puede pasar que cuando no esté de acuerdo, porque el error del jurado electoral especial ha omitido evaluar ciertos requisitos, impide al Pleno ver el fondo del tema. Entonces ahí lo que va a hacer el Pleno es declarar nulo el proceso, ¿no? Y darle las pautas al jurado electoral especial, porque sabes que el proceso electoral trabaja con tiempos súper cortos y son preclusivos. Entonces, de una vez el Pleno lo que hace para superar todas esas cosas es darle las indicaciones de qué es lo que tienen que evaluar y en base a cuál se tienen que pronunciar para en base a ello el Pleno recién pueda ver el fondo del tema, ¿no? Eso es lo que sucede. Claro, gracias por esta explicación, porque además nos permite entender justamente cuál es la importancia y la responsabilidad que tienen los tribunales en una segunda instancia. Yo creo que sus comentarios han sido muy valiosos y nuestros televidentes han tenido justamente de primera mano, de especialistas, información relevante sobre el tema que nos ha convocado el día de hoy. Nos vamos, amigos, en este momento a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. Y la pregunta de hoy es, ¿en qué consiste el principio de doble instancia que propone el Jurado Nacional de Elecciones en el anteproyecto de Código Electoral? El principio de doble instancia garantiza el debido proceso y se aplica cuando un candidato considera que se han vulnerado sus derechos y apela. Ese recurso es visto primero por los jurados electorales especiales y por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en instancia definitiva. Estamos nuevamente aquí en su programa Cuestión de Código y en este punto me gustaría que nuestros invitados, gracias a toda esa explicación que nos han brindado a lo largo del programa, nos puedan dar sus reflexiones finales. Adelante, doctor Canelo. Bien, yo quería hablar un poco de la motivación de las resoluciones. La motivación es una garantía de la Administración de Justicia. Y evidentemente en este anteproyecto, al ser una norma moderna, ha tomado en consideración, en concordancia con el artículo 139 de la Constitución, pero no siempre fue exigida la motivación. Por ejemplo, los ordenamientos procesales coloniales, en el Perú mismo, en la colonia, el oidor
no tenía necesidad de motivar. La justicia era impartida por este funcionario y lo que se requería era más bien una persona intachable en su conducta, socialmente invulnerable, y se exigía, por ejemplo, un comportamiento totalmente ordenado, eh, cuidadoso, muy responsable. A cambio de eso, él no daba cuenta del por qué decidía, simplemente decidía sí o no, fundado, infundado, pero a nadie le explicaba el por qué, era su íntima convicción. Ese sistema de íntima convicción no es un sistema moderno, porque hoy, más allá de los requisitos y las circunstancias que establecen las leyes orgánicas para determinar qué requisitos debe tener en el cargo la persona, evidentemente de conducta y de ética, además, hoy se exige que motive, es decir, que explique, fundamente las razones por las cuales en su análisis, en su quehacer intelectual, en su juicio, porque emite un juicio al resolver, se emite un juicio, por eso el equivalente a este quehacer juicio llevó una denominación en los procesos, juicio de indemnización, juicio de alimentos, porque era un juicio el que se emitía, y entonces en este resolver le dicen, tu juicio tiene que estar expresado y explicado para que todos lo entiendan. Eso es lo democrático y eso se llama justamente la motivación de la resolución. Hoy este principio alcanza en este código a todos. Es cierto que se ha ido construyendo, porque en materia electoral sí había motivación, pero hoy esto se estandariza a nivel constitucional y es totalmente saludable que sea así. Así que estamos totalmente de acuerdo con lo que está regulando este anteproyecto. Gracias, doctor Canelo, por sus palabras y porque justamente este anteproyecto lo que busca es lograr tener un código electoral que sea un cuerpo normativo ordenado y que además permita no tener ya normas contradictorias y sobre todo que sea de fácil acceso, de fácil comprensión para garantizar también que los justiciables puedan saber exactamente cuál es el amparo legal que tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y también para que nos dé su mensaje final y aquellas reflexiones con las que quisiera que nuestros televidentes compartan estos datos. Le invito, doctora Guevara, para que nos dé su mensaje. Gracias, Jessica. Bueno, en primer lugar, lo que quería hacer mención es con relación a los jurados electorales especiales, hablando de la motivación, con los ciudadanos que van ante los jurados electorales especiales, ya sea porque son personeros, ¿no?, que presentan las listas y demás, que sean respetuosos de la norma, cumplan en estricto sensu lo que se prevé y no esperen ir en grado de apelación para recién sustentar lo que debieron sustentar en primera instancia. El proceso es corto y yo creo que lo último que queremos es que el Pleno se sature con varios recursos de apelación innecesarios que tranquilamente se pudieron haber resuelto en primera instancia, porque estos jurados electorales se instalan capacitados para operar, o sea, ¿no? Y dentro de ese marco ellos cumplen sus funciones. Y por el otro lado quería hacer la precisión o invitar en todo caso a los demás ciudadanos a que lean el anteproyecto del Código Electoral que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, porque tiene cosas muy importantes como son los precedentes vinculantes, los criterios jurisprudenciales, la nueva conformación que van a tener los jurados electorales especiales. Ahora también están proponiendo un jurado electoral especial permanente, o sea, hay varias cosas que incluso hasta en época no electoral están regulando y son cosas muy importantes que todos deberíamos saber porque son derechos de participación política los que se están ventilando en esa instancia, ¿no? Y pues bueno, solo eso.
Muchas gracias, doctora Guevara, y sobre todo eso me da pie a comentar que parte también de lo que se propone el anteproyecto es capitalizar la experiencia que tienen los jurados en primera instancia, y esto se va a poder dar en la medida que puedan ser permanentes, ¿no es así? Bueno, amigos, la verdad este ha sido un programa que nos ha ayudado justamente a comprender en qué consiste la doble instancia, su importancia y la necesidad, sobre todo, de tener un cuerpo normativo integrado. Amigos, este ha sido un programa muy grato para nosotros y los esperamos en un siguiente programa. Estamos seguros que los aportes vertidos hoy servirán para establecer la urgencia de contar con un código electoral que unifique la legislación vigente. En este punto les agradezco por su atención y nos reencontramos la próxima semana, siempre por JNE Televisión.